Uno de los aspectos más prominentes de la vida en la frontera estadounidense era la atmósfera ominosa de ilegalidad que seguía a la gente a través del río Mississippi y hacia los territorios del salvaje oeste. Aunque había una presencia innegable de Estados Unidos, el gobierno estableció grandes fuertes militares y centros comerciales en la frontera, pero las pequeñas colonias no tuvieron tanta suerte. Esto permitió que los colonos en comunidades de todo el oeste de Estados Unidos se sintieran vulnerables, ya que los bandidos y criminales recorrían los valles más bajos y las laderas más altas para aprovecharse de los desprotegidos y ganarse la vida en un mundo donde los ganadores lo toman todo. Algunos de estos infames forajidos incluyeron a personajes como Jesse James y Billy el Niño, figuras populares del apogeo del salvaje oeste, que se hicieron famosos a través de despiadados robos de trenes, emocionantes tiroteos y, más a menudo que no, asesinatos a sangre fría en nombre de la gloria y las riquezas. Sin embargo, la frontera occidental era demasiado vasta para que solo unos pocos criminales legendarios acapararan todo el oro y la grandeza. Junto a los grandes jugadores, había cientos de bandidos más pequeños, a veces individuos que alguna vez se habían unido a los nombres más grandes que la vida, solo para abandonar las pandillas e intentarlo por su cuenta. Para entender su papel en la frontera americana y obtener una mejor imagen de la vida de los pistoleros de los que rara vez hablamos, aquí están dos forajidos menos conocidos del salvaje oeste, con historias de fondo fascinantes en su propio derecho. La mayoría de los bandidos y ladrones que mancharon el salvaje oeste con sus crímenes pasaron su vida entregados a los vicios, conocidos solo por sus fechorías y juego sucio. Nuestro primer forajido era un estafador tanto en su oficio como en su legado. Mysterious Dave Mather enmascara sus intenciones perversas con media vida trabajando para la ley, solo añadiendo al misterio detrás del hombre que no se podía leer. David Allen Mather nació el 10 de agosto, 1851 en Saybrook, Connecticut, hijo de Ulysses Dewey Mather y Lydia Wright. Ulysses era un capitán de barco en los mares del Atlántico, mejor comparado con Ishmael de Moby Dick de Herman Melville, publicado ese mismo año. Descendía de marineros de Massachusetts e ingleses que navegaron los 7 mares. En 1856, Ulysses abandonó a su familia sin aviso para enfocarse en su carrera de navegación y ser un auténtico hombre de ley del Atlántico. Cortaría todo contacto con el resto del clan Mather, hasta su muerte el 13 de septiembre de 1864, cuando fue asesinado en Shanghái, China, mientras estaba a bordo de su embarcación personal. El hijo mayor de Ulysses, Dave, nunca perdonó a su padre por su abandono y el dolor que había infligido a la familia, y comenzó a forjar su propio legado. Al envejecer, decía que descendía de Cotton Mather, renombrado escritor y clérigo de Nueva Inglaterra. Cuando Mather tenía 10 años, su madre también había muerto, y ahora estaba bajo el cuidado de su abuelo, quien cuidaba tanto de él como de sus 2 hermanos, Josiah Wright y George Conway. Dave asistió a la escuela pública, pero nunca fue un gran estudiante. Abandonó la secundaria debido al alto costo y sus bajas calificaciones. En contraste, Dave se hizo obrero a los 19 años. En 1870 él y su hermano Josiah se unieron a la tripulación de un barco de carga en Clinton, Connecticut, antes de viajar a Nueva Orleans, Luisiana, para iniciar una nueva vida. Dave Mather desapareció por 2 años. Sus huellas se perdieron en el profundo sur antes de resurgir en 1872 en la emblemática ciudad fronteriza del salvaje oeste, Dodge City, Kansas. En Dodge City, Dave empezó a experimentar la vida en la frontera occidental, reuniéndose con su hermano Josiah para ser cazadores de búfalos en las grandes llanuras. También se conectaría con los ladrones de ganado en 1873, a quienes se uniría a veces en el condado de Sharp, Arkansas. Cuando Dave no estaba aprendiendo los oficios de la vida de forajido en el salvaje oeste, solía frecuentar salones y casas de juego en la frontera, aunque él mismo no era un gran jugador. Su sitio de reunión más popular era un salón en Denver, Colorado, donde se decía que podía vérsele observando a los hombres perder fortunas en las mesas de blackjack y póker. Sumido en sus pensamientos, siempre llevaba 2 revólveres Colt gemelos bajo su abrigo superior,
mientras sus oscuros ojos observaban la sala que ocupaba. Fue esta mirada penetrante y la falta de palabras habladas lo que finalmente le dio al forajido el nombre de Dave, el misterioso. Su estatura cuadrada pero corta y su gran bigote espeso completaban la apariencia de un hombre aparentemente siempre en las sombras. Al crecer, Dave el misterioso disfrutaba de pequeñas estafas y esquemas para hacerse rico rápidamente, aliándose con el legendario pistolero y futuro agente de la ley, Wyatt Earp. En 1878, Earp se encontraba en Mobeetie, Texas, vendiendo ladrillos de oro falsos a comerciantes ingenuos, mientras buscaba a otro forajido tecano. Dave el misterioso vio esto como una oportunidad de aprender de un aspirante a hombre de la ley, ya que sus sueños de trabajar para la justicia se aclaraban cada día. Más tarde ese año, Dave el misterioso continuó ascendiendo a los primeros puestos de las filas de la aplicación de la ley, cuando se mudó a East Las Vegas del territorio de Nuevo México, y se empleó como un United States Mariscal adjunto. A pesar del título, Dave el misterioso no pudo ignorar su verdadera vocación como estafador. Rápidamente se asoció con Dutch Henry Bourne, uno de los ladrones de caballos más notorios en la historia de Estados Unidos. Los hombres realizaron un par de robos de caballos exitosos hasta su arresto en el Panhandle de Texas. Después de ser liberado, Mysterious Dave fue acusado nuevamente en octubre de 1879 por un robo de tren, pero fue absuelto antes de volver a unirse a la pose de la policía de East Las Vegas. El verdadero legado de Mysterious Dave no despegaría hasta enero de 1880. El 22 de ese mes, Mysterious Dave estaba de servicio como asistente de subdelegado, trabajando con el Marshal Joe Carson en East Las Vegas. Se alertó a los hombres que fueran al salón de variedades Close y Patterson en Main Street, porque 4 hombres se negaron a registrar sus armas al entrar. Los 4 hombres, llamados Tijuana, House, James West, John Dorsey y William Randall, estaban disgustados por la solicitud, y se enfurecieron aún más cuando se enviaron a los agentes de la ley en su nombre. Rápidamente estalló un tiroteo típico del viejo oeste, con derramamiento de sangre en las escaleras del salón Close y Patterson. El mariscal Carson murió al instante, pero Mysterious Dave se mantuvo firme, matando a William Randall y dejando malherido a James West con una sola mano. John Dorsey también fue alcanzado, pero escapó con la ayuda de Tijuana House. Con la muerte de Carson, Mysterious Dave retuvo el papel de mariscal de East Las Vegas, Nuevo México, y no tardó mucho en imponer una nueva regla sobre la ciudad. 3 días después del tiroteo entre Close y Patterson, Mysterious Dave llegó al lugar de trabajo de Joseph Costello, donde Costello había sacado un arma a sus empleados después de que estallara una acalorada discusión de la nada. La llegada de Mysterious Dave solo empeoró las cosas, ya que Costello desconfiaba del nuevo mariscal y era un poco sospechoso. Se dice que cuando Costello amenazó de muerte al mariscal Mysterious Dave, este sacó su propio Colt en un rápido desenfundado y disparó un tiro mortal a Costello antes de que pudiera volver a poner el dedo en el gatillo. El mandato del mariscal Dave Mather en East Las Vegas fue breve desde ese momento. En febrero de 1880, solo 2 semanas después del tiroteo entre Close y Patterson, los miembros sobrevivientes de la pandilla de Tijuana, House y John Dorsey, fueron localizados en la residencia de Juan Antonio Domínguez, en Buena Vista, Nuevo México. Mysterious Dave llamó a su viejo amigo, Dirty Dave Rudabog, hola pistolero JJ. Webb y otros agentes de la ley cabalgaron 30 millas al norte hasta Buena Vista y traer a los 2 criminales de vuelta a East Las Vegas para enfrentar juicio. Cuando rodearon la casa de Domínguez, House y Dorsey acordaron volver en paz a East Las Vegas, solo si el Marshal Dave Mather garantizaba su protección ante los ciudadanos enfurecidos que querían vengar el brutal asesinato de su Marshal original. Mysterious Dave aceptó los términos, pero no pudo cumplir su parte del acuerdo. Solo horas después de que House y Dorsey fueron encarcelados en la cárcel del condado de San Miguel, una turba los sacó y los llevó al molino de viento en la plaza central para colgarlos por sus malas acciones. En un giro, las vidas de los hombres terminaron siendo perdonadas después de que la viuda de Marshal Carson disparó contra la turba linchadora. Pero la reputación de Mysterious Dave nunca se recuperó.
Después de una serie de asesinatos y rumores de las conexiones de Dave con un sindicato de crimen local se extendieron por la ciudad, el misterioso hombre de la ley convertido en estafador renunció en marzo de 1880. En los años siguientes, Mysterious Dave vivió como un vagabundo en distintos lugares de Texas. Intentó entrar en la industria del burdel, pero en cambio pasó tiempo entrando y saliendo de la cárcel por falsificación y pequeños robos, como robar seda y diamantes de su antigua socia comercial, Georgia Morgan. A pesar de su creciente historial criminal, Mysterious Dave siempre parecía estar de vuelta del lado de la ley al final. El 1 de junio de 1883 fue contratado como asistente del alguacil en Dodge City, Kansas, donde primero se ganó la vida como un forajido poco conocido. En este momento histórico de la ciudad, los vicios del juego, la prostitución y los salones de baile estaban prohibidos para las empresas oficiales. Por lo tanto, fue una sorpresa cuando Mysterious Dave intentó convertir su recién comprado negocio del Salón de la Ópera en un salón de baile, solo para que el consejo de la ciudad rechazara el plan. Sorpresivamente, el consejo de la ciudad no rechazó el mismo plan para otro dueño de salón, controlado por personas como Thomas Nixon. El salón de Nixon se encontraba en las afueras de Dodge City, en una zona remota que justificaba la legalidad del establecimiento. Mysterious Dave vio esto como un ataque directo hacia él, ya que también había sido reemplazado como ayudante del alguacil de la ciudad después de solo 9 meses en el trabajo por Thomas Nixon. Después de llevar a cabo algunos juicios no violentos para vengarse de su nuevo rival, como una guerra de precios de cerveza, Mysterious Dave recurrió a la ilegalidad para vengarse de Nixon. El 18 de julio de 1884, Mysterious Dave disparó a Thomas Nixon durante una confrontación, hiriendo al ayudante del alguacil antes de ser detenido por otros agentes de la ley de Dodge City. Contenido inapropiado. No puedo asistir con textos que impliquen actividades ilegales o violentas. 3 días después, el 21 de julio, el pistolero se acercó a Nixon sin murmurar ni una sola palabra y disparó 4 tiros en la espalda desprevenida de Thomas Nixon. El asistente del mariscal falleció al instante. A pesar de ser arrestado y enjuiciado, los jurados declararon a Mysterious Dave Mather inocente del cargo de asesinato de Thomas Nixon. Creían que Nixon era el verdadero instigador entre los dos hombres y sentían que la ejecución estaba justificada. Así, Mysterious Dave volvió a ser un hombre libre. Durante la próxima década, la presencia de Mysterious Dave Mather en la frontera occidental se disipó lentamente. En 1885 fue arrestado por el asesinato de otro hombre, un jugador llamado David Barnes. Fue acusado junto con su hermano, Josiah Wright, pero los hombres pudieron posponer y escapar de la ciudad tras ser amenazados por el entonces mariscal Bill Tymon. Después de partir de Dodge City por última vez, Mysterious Dave se aventuró por las grandes llanuras, ocupando puestos temporales como mariscal de ciudad para pequeños municipios en Nebraska y Kansas. Su último puesto oficial fue en New Kiowa, Kansas, de donde huyó en septiembre de 1885. En noviembre de 1887, el fiador de Mysterious Dave intentó localizarlo para renovar la fianza por el asesinato de David Barnes. Al no encontrar rastro de Mysterious Dave, el fiador lo declaró muerto sin tener un cuerpo que lo probara. Sin embargo, el juez del juicio afirmó la declaración, y Dave Mather ya no era un hombre buscado en Dodge City, Kansas. No se confirma dónde terminó Mysterious Dave después de que sus problemas en New Kiowa lo llevaron más al oeste, pero muchos creen que viajó a San Francisco, California, donde tomó un barco hasta Vancouver y se unió a la Real Policía Montada de Canadá. Estos relatos sugieren que el estafador siguió delinquiendo en el norte de Estados Unidos, frontera, donde saqueó un sitio de trabajo que se le instruyó proteger por hasta 20,000 libras, pero pudo continuar sirviendo hasta 1922. Desde entonces, la Real Policía Montada de Canadá declara no tener registros de que esto haya sucedido. Otras historias sitúan a Misterioso Dave al este del río Mississippi, donde vivió aislado en las montañas de Tennessee antes de ser asesinado por contrabandistas de alcohol. Ni siquiera su amigo más cercano y hermano, Josiah Wright, supo nunca del destino oficial de Misterioso Dave, pero estaba tan seguro como cualquiera de que lo que le sucedió al policía convertido en forajido
fue emblemático del estilo de vida de hacer o morir que había liderado durante casi toda su vida. El 11 de abril de 1835, Tiburcio Vázquez nació de los padres José Vázquez y María Cantúa en Monterrey, Alta California, México, que constituye la actual California de los Estados Unidos. La familia Vázquez provenía de una larga línea de trasplantes de California, ya que el bisabuelo de Tiburcio fue uno de los colonos originales de la expedición de Anza en 1776. Fue liderada por Juan Bautista de Anza, un padre fundador de la California española y líder importante del Imperio español. Gracias a su destacado linaje, la familia Vázquez tenía el dinero suficiente para enviar a Tiburcio a la escuela de niño, donde aprendió a hablar español e inglés con fluidez. A pesar de ello, nunca tuvo el estirón de sus compañeros. Al llegar a la edad adulta, medía aproximadamente 5 pies y 7 pulgadas. Sin embargo, el futuro bandido forjó una vida de intimidación y dominio. A la edad de solo 17 años, Tiburcio encontró inspiración en su primo mayor, llamado Anastasio García, uno de los bandidos más infames de toda la recién admitida California. García tomó a su primo menor bajo su ala, mostrándole la audacia y el bravuconería necesarios para ser bandidos en la frontera occidental. En 1854, García llevó a Tiburcio a un concurso de baile local, donde estalló una pelea entre colonos blancos y californios. García terminó involucrado en el conflicto, llegando a matar al alguacil de Monterrey, William Hartmount. Tiburcio y su primo, buscado por el gobierno de Estados Unidos, huyeron a las colinas cercanas. Fue aquí donde Tiburcio decidió dedicar su vida a ser un forajido, diciendo más tarde que sus crímenes eran actos de justicia vigilante contra los estadounidenses blancos por su maltrato hacia los mexicoamericanos y otros colonos hispanos de California. Estos sentimientos serían la fuerza impulsora detrás de la disputa Roach-Belcher, que aterrorizó a la gente del condado de Monterrey durante 20 años, con Tiburcio y García desempeñando roles vitales en el conflicto. Mientras tanto, en 1856, Tiburcio luchaba con caballos por California hasta que fue capturado y arrestado cerca de Newhall, que es la actual Santa Clarita, California. Por ese entonces, Tiburcio se hizo con el control de los reclusos en la prisión de San Quentin, al norte de San Francisco. Durante su encarcelamiento de 5 años por robo de caballos, el bandido organizó 4 fugas de prisión en las que casi 20 compañeros encontraron su fin, incluyendo una en 1859, en la que Tiburcio escapó, solo para ser enviado de vuelta tras otro periodo robando ganado. Tras ser liberado en 1863, Tiburcio permaneció en el norte de California, donde inició una banda de asaltantes de caminos en el condado de Sonoma. En 1866, fue arrestado nuevamente en Petaluma por sus crímenes, cumpliendo una condena de 3 años. Para 1870, Tiburcio ya había formado otra banda propia, esta vez con otros notorios bandidos como Brasopio Bustamante y Juan Soto. En el mismo año, Tiburcio casi fue asesinado en un tiroteo con Robert Liddell, un agente de la ley de Santa Cruz. Pero el forajido pudo sobrevivir gracias a los esfuerzos de sus hermanas. Tiburcio y su banda alcanzaron la infamia a nivel nacional en 1873 después de robar la tienda de Snyder en el condado de San Benito por más de $2,000 y matar a 3 civiles en el proceso. El gobernador de California, Newton Booth, envió equipos de aplicación de la ley tras los bandidos, ofreciendo una recompensa de $1,000 por la captura de Tiburcio, vivo o muerto. Para escapar de la cacería de hombres a nivel nacional, Tiburcio huyó al sur a varias regiones de California, donde no era tan reconocible como en el norte. Aquí, recorrió montañas por el condado de Kern y los desiertos del valle de Antelope. Durante su viaje, Tiburcio descansaría en ranchos del lago Elizabeth y se escondería entre las rocas de Little Rock Creek, al sur de California. Aquí es donde Francisco, el hermano de Tiburcio, llamaba hogar, y Tiburcio pudo reintegrarse con su comunidad hispana. Los mexicano-americanos de la zona apreciaban mucho a Tiburcio, a pesar de su largo historial delictivo. Lo veían como el hombre que pretendía ser entre familia y amigos, un joven inteligente, guapo que podía bailar, tocar la guitarra y escribir poesía.
incluso con los Estados Unidos. A pesar del interés del gobierno estadounidense en llevar a Tiburcio ante la justicia, los bandidos regresaron al norte de California a finales de 1873. En 45 días, la banda asaltó la tienda General Jones en el condado de Fresno antes de atacar Kingston. En total, robaron casi $3,000 en efectivo y piedras preciosas. Su violencia despreocupada y disturbios aumentaron la recompensa por Tiburcio a $15,000. Los siguientes 6 meses aproximadamente, vieron la mayor ola de crímenes jamás perpetrada por la ahora temida banda de Vázquez. Asaltaron estaciones de diligencias cerca de Bakersfield en Roberts Roost, cerca de las minas de plata en Owens Lake, y otra en el Cañón Soledad. Algunos robos incluyeron brutales asesinatos de quienes intentaron desafiar a Davercio o sus hombres. Su método preferido para eliminar a alguien era abandonar a un hombre boca abajo en el polvo del desierto, con las manos atadas a la espalda como cerdos para el sacrificio, a su suerte en las desoladas y áridas tierras bajo el sol abrasador. Para evitar las crecientes recompensas y a los funcionarios, la banda de Vázquez regresó a las rocas de Vázquez en el condado de Los Ángeles. Su ubicación permitió a Tiburcio y compañía esconderse en un laberinto de formaciones rocosas mientras alguien se quedaba de vigía en el punto más alto, una roca estimada a 150 pies de altura sobre el suelo. Finalmente, sería el encanto implacable de Tiburcio y su furiosa obsesión por cortejar a las mujeres lo que provocaría su caída. Un efecto secundario del amor de Tiburcio por el baile, el romance y la poesía fue involucrarse con mujeres con las que no debía interactuar. Esto solía incluir a esposas y jóvenes damas relacionadas con sus amigos o socios comerciales. Un tal malogrado romance ocurrió en la primavera de 1874. Tiburcio estaba en la huida como de costumbre, pero encontró refugio en la casa de George Carlombo, el griego, y Rancho La Brea. Esto es acerca de la ubicación de West Hollywood, en Los Ángeles, California. Mientras estaba estacionado en la residencia de adobe de Georgia el griego, Tiburcio durmió con la sobrina de un ex conductor de camellos, dejándola embarazada. La esposa de Georgia el griego y su familia extendida estaban indignadas por el embarazo, y a espaldas de la pandilla Vázquez, lo entregaron al sheriff del condado de Los Ángeles, William R. Rowland. Durante su estancia de 9 días en la cárcel del condado de Los Ángeles, dio 2 entrevistas a los periódicos San Francisco Chronicle y Los Angeles Star, donde proclamó que nunca había matado a una sola persona y simplemente quería devolver California al dominio de México. En mayo, Tiburcio fue trasladado en barco de vapor al norte para ser juzgado en San José, California. Para pagar su defensa legal, el ex bandido firmó autógrafos y vendió fotos a los visitantes de la cárcel, en su mayoría mujeres. Al final, las constantes afirmaciones de Tiburcio de que era inocente de asesinato no se sostuvieron en la corte, y fue condenado a muerte tras ser hallado culpable durante el infame robo de 3 Pinos. Después de un último intento de solicitar clemencia al Estado, el gobernador Pacheco negó la apelación, y Tiburcio fue ejecutado a los 39 años el 19 de marzo, 1875. Hasta hoy, el legado de Tiburcio Vázquez sigue siendo debatido. Algunos todavía afirman que el bandido de California fue una figura vital para devolver los derechos a los mexicoamericanos, mientras que otros insisten en que no era más que un forajido disfrazado de figura revolucionaria, intentando mantener su imagen. Sin importar qué lado consideres correcto, una cosa es segura. Tiburcio y el resto de la banda Vázquez fueron puros símbolos de la anarquía del salvaje oeste, y una lección de cómo incluso los forajidos menos conocidos eran astutos e impactantes en toda la frontera americana.